Muy buenos días. Que el Señor y Dios Todopoderoso le colme de bendición y que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con su familia. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria, Lima, Perú, le da la más cordial bienvenida y desea que Dios bendiga su vida, su familia, grandemente hoy y siempre. Queremos invitarle a participar con nosotros de este servicio para la gloria de Dios en el Día del Señor, a que pueda participar con nosotros en la lectura de la palabra de Dios y en el mensaje glorioso para el Señor Jesucristo. Quiero invitar en esta mañana a nuestra hermana Emma, a nuestra hermana Daisy, que nos va a traer la lectura de la palabra de Dios. Adelante, Daisy. Hermanas, buenos días. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a invitar a nuestra hermana Emma con unas palabras de oración. Vamos a orar en este momento. Padre bendito y Dios amado, te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalas para reunirnos en tu presencia y así disfrutar de las bendiciones que tienes preparadas para tus hijos. Bendice, Señor, al predicador, bendice tu palabra para que puedas obrar en cada uno de nuestros corazones y puedas hacer, Señor, lo que tú quieres en la vida de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús rogamos así. Amén. El día del Señor llegará inesperadamente. A la iglesia del Señor debemos estar preparados para esa venida inminente de nuestro gran Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y la forma como el Señor quiere que nosotros le esperemos es viviendo una vida de santidad. En esta tarde vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios y le hemos titulado El Evangelio glorioso del Señor Jesucristo que cambia la vida. Quisiera invitarle a buscar en la Biblia la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 1, el verso número 1, daremos lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga el mensaje en esta mañana. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta tarde. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu nombre. Eres el Dios todopoderoso, el Dios, Señor, omnisciente, el Dios, Padre bendito, de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. Señor, queremos levantar nuestra oración de gratitud, porque durante esta semana, Señor, nos has sustentado, nos has alimentado, nos has protegido, nos has fortalecido
y nos has consolado, Señor, en los momentos difíciles que atravesamos, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque tu presencia, conforme a tu promesa, estuvo siempre con nosotros, Señor, en todo momento. No nos has abandonado, Padre Santo, sino que tuviste en todo momento con nosotros, conforme, Señor, a tu palabra. Oh Dios de los cielos, en esta tarde, Señor, queremos, Señor, pedirte tu ayuda, que tu Espíritu Santo, quien inspiró, Señor, tu palabra, pueda, Señor, iluminar nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender tu palabra, Señor, que será expuesta en esta mañana. Tu palabra es fuente de instrucción, de enseñanza y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Os rogamos, Señor, que podamos atesorar tus enseñanzas, Señor, en nuestros corazones y danos fuerza de voluntad para poder aplicar y vivirla siempre, diariamente, Señor, en nuestra vida. Oh Señor, bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a mis amigos, que puedan ellos, Señor, estar atentos y comprender tu mensaje en este día. Y usa, Señor, a tu siervo para la gloria de tu gran nombre. Y que al final, Señor, de este mensaje, juntos podamos edificarnos a la luz de tu palabra. Oh Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Muchos están atrapados en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia, en la rebeldía, en el fanatismo, en el legalismo y en otras cosas en la vida. Y nosotros nos preguntamos, ¿habrá esperanza de cambio para ellos? Veamos lo que dice la palabra de Dios durante el recorrido de este mensaje. El mensaje del domingo pasado, habíamos estado viendo que las malas noticias del mundo empeoran a un grado desmedidamente. Y a pesar de estas malas noticias, habíamos expresado que la carta de Pablo a los romanos nos dice que hay una noticia que es verdaderamente buena. La buena noticia que encontramos en el libro de Romanos, hermanos y amigos, es que en Cristo el pecador puede ser perdonado. Esa es una buena noticia. Y ahora entramos en nuestro tema haciéndonos una pregunta de reflexión o una introducción. Dios nos dice en su palabra que Dios llamó a un hombre para que fuera el portador principal de su evangelio glorioso. ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre fue Pablo. Y miremos lo que dice Romanos capítulo 1. Pablo, Romanos 1:1, inicia hace Pablo una presentación de sí mismo. Pablo nació en Tarso, capital de Sicilia, ciudad de Roma, nos dice Hechos 22:3. Pablo era judío, de la tribu de Benjamín, y dominaba correctamente el arameo. A los 15 años de edad, Pablo ingresó a la casa de interpretación. Su maestro fue el gran sabio Gamaliel, hombre piadoso, pacífico y abierto. A este hombre se le llamó la belleza de la ley, porque era un hombre muy estudioso de la palabra de Dios, era un hombre que guardaba la palabra de Dios y se le llamó la belleza de la ley. Pablo estudió a fondo el Antiguo Testamento, estudió el griego, el hebreo y estudió los métodos exegéticos rabínicos de su época. Pablo aprendió un oficio, fabricación de tiendas, nos dice Hechos 18:3. Pablo defendió el judaísmo
y fue enemigo y perseguidor de la iglesia, nos dice Hechos 9:1. Hechos 9:1 nos dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo era un hombre fanático, era legalista, orgulloso, vengativo, cruel, y llevaba en su corazón odio. Estaba atrapado en estas cosas de la vida. Legalista, fanático. Pero un día, Pablo, camino a Damasco, se convirtió al evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí, mientras iba a Damasco, Pablo cayó, vio y escuchó la presencia del Señor. Y en ese lugar Pablo dejó en el camino su orgullo, su odio, su fanatismo y su legalismo. Pablo fue transformado de una manera maravillosa para toda su vida y para la eternidad. Ese cambio radical lo hizo cuando él se acercó al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino a su encuentro y él tuvo una experiencia con Jesús, su vida fue cambiada rotundamente. Después de su conversión, Pablo fue entrenado en el seminario divino. Se fue a Arabia, donde estuvo 3 años capacitándose. Dios lo estuvo capacitando 3 años ahí en Arabia. Dice Gálatas capítulo 1, el verso 17 y 18, lo dice la palabra del Señor. Ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, dice Pablo, dando un testimonio en la iglesia de Galacia. Hermanos y amigos, Pablo predicó con poder el evangelio. Pablo predicó con poder, declarando el evangelio con suma convicción. Él no estaba persuadido, sino él tenía una convicción profundamente en Jesucristo. Y mantuvo su convicción hasta el último día de su vida y siguió predicando a Jesucristo en todo momento y por todos los lugares donde él iba. Porque estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, era el único Salvador que toda la humanidad necesitaba para ser salvo y sus pecados sean perdonados. Pablo siente la necesidad de predicar y enseñar lo que el Señor Jesús le había impuesto. Dice 1 de Corintios, capítulo 9, el verso 16. Dice así, 1 de Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Qué tremendo, profundo lo que sentía Pablo en lo más profundo de su ser, el predicar a Jesucristo, al predicar a su Salvador. Sus enseñanzas de Pablo contribuyeron a la formación del pensamiento cristiano. Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Era teólogo teórico y misionero también. Pablo fundó iglesia en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, y Pablo hizo 3 viajes misioneros, predicando la palabra del Señor y predicando la salvación en Cristo Jesús. Pablo, después de ser convertido, se oponía al legalismo.
se oponía al libertinaje, a la vana filosofía y a la apostasía. Y es lo que ahora también la iglesia del Señor, los predicadores de la sana doctrina, nos oponemos al legalismo, al libertinaje, a las filosofías y a la apostasía que está reinando hoy en día. Pablo ve al hombre y a toda la creación reconciliada en Cristo Jesús. Todos los hombres pueden ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Todo lo que fue creado es restaurado a través del Señor Jesucristo. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, el verso número 7, dice la palabra de Dios así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, en quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo, mis queridos hermanos y amigos, mostró profundo amor a Dios, mostró profundo amor a los hermanos de la fe y mostró profundo amor a la humanidad incrédula. Y por eso que le llevó a estar firme en el Señor, amar a los hermanos, visitarle a los hermanos a la iglesia donde él había formado y a predicar el evangelio donde nadie había llegado. Pablo llegó con el mensaje del Señor Jesucristo. Pablo vivió y trabajó para glorificar a Dios y estaba totalmente consagrado al Señor Jesús. Nosotros también, hermanos, debemos mostrar amor profundo a Dios, un amor profundo a nuestros hermanos en la fe y un amor profundo a la gente que está perdida. Y debemos estar enteramente consagrados al Señor y glorificar el nombre de Dios con nuestra vida diariamente en todo momento. Pero Pablo llegó a su fin. El fin de Pablo llegó en un momento de la historia, siendo Nerón el emperador de Roma, un hombre cruel, sanguinario, perverso, perseguidor de la iglesia del Señor. Dice la tradición que Nerón hizo decapitar a Pablo, hizo crucificar a Pedro. Así murió este gran hombre. Pablo, no dice la palabra del Señor todo lo que hizo en su vida. La iglesia de Roma. Ante todo esto, ¿quién fundó la iglesia de Roma? Por supuesto que no fue Pablo, no fue Pedro, no fue ningún apóstol del Señor quien fundó la iglesia de Roma. No se sabe con claridad quién fundó la iglesia de Roma. Así que no podemos atribuir que fue Pedro, que fue Pablo, que formaron la iglesia de Roma, porque no sabemos con exactitud quién fundó la iglesia de Roma. Pero se supone, es probable, que la iglesia en Roma hubiera sido fundada por un grupo de cristianos judíos que llegaron allí procedente de Judea. Sabemos nosotros por las Escrituras que en el libro de los Hechos, que el Señor Jesús, antes de irse a los cielos, encomendó a la iglesia que no se moviera de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Y cuando ellos eran investidos por el poder del Espíritu Santo, tenían que salir a predicar el Evangelio, primeramente en Judea, ahí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a lo último de la tierra.
llegó el momento que vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y era una gran fiesta que celebraba en Jerusalén, la fiesta de Pentecostés. Y tanto en la fiesta de la Pascua como en la fiesta de Pentecostés reunía un gran porcentaje de personas que venían de diferentes partes, judíos que llegaban a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y habían, dice, judíos en Frigia, que llegaron de Panfilia, de Egipto, en la región del África y más allá del Cirene. Habían romanos que aquí residían y tanto judíos como prosélitos, y todos ellos llegaron a la fiesta de Pentecostés. Esos romanos que habían venido a la fiesta de Pentecostés y diferentes partes, recibieron el evangelio que predicó ahí Pedro, y muchos de ellos fueron convertidos y fueron a su pueblo, iniciaron iglesia, y se piensa que esos romanos convertidos iniciaron la iglesia allá en Roma. Y dice la palabra de Dios, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Miremos la palabra siervo. Hay dos criterios, dos ideas, dos opiniones, dos conceptos con respecto a la palabra siervo. Uno, desde el punto de vista griego, y otro desde el punto de vista hebreo. Veamos la palabra siervo desde el punto de vista griego. Siervo en el idioma griego viene de la palabra douglos, que significa que es una persona que transmite la idea de sometimiento. Desde el punto de vista griego, un siervo era la persona que se sometía, una persona que servía a otra de buena voluntad, que se encontraba bajo un yugo de servidumbre involuntario y permanente durante toda su vida, y solamente era librado por la muerte. Ese era el concepto, el criterio griego de lo que era un siervo. El criterio hebreo, siervo, viene de la palabra hebrea, ebed, que significa aquella persona que de manera voluntaria se convierte en siervo de por vida a un amo, que amará y respetará. ¿Cuál de estas ideas toma Pablo en este momento para decir siervo de Jesucristo? ¿Tomará Pablo la idea, la concepción griega o la concepción hebrea? Veamos. El apóstol Pablo se entregó de todo corazón y motivado por amor al amo divino, quien le salvó de su pecado y de la muerte y de la condenación eterna. Pablo tenía en mente el concepto judío de una relación con Cristo. Esa era la idea de Pablo. Voluntariamente había decidido ser siervo del Señor, y Pablo amaba profundamente al Señor, y ese amor le llevó a servirle en todo momento hasta su muerte. Voluntariamente decidió amar y respetar y obedecer al Señor en todo instante. En el Antiguo Testamento, Dios habló de Abraham como su siervo. Vamos a ver algunos personajes bíblicos que Dios da testimonio de esos personajes y le llama su siervo. Ahí en Génesis capítulo 26, el verso 24, dice la palabra del Señor. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Dios está llamando aquí a Abraham mi siervo.
porque Abraham sirvió al Señor de buena voluntad por amor toda su vida. Dios también llama a Josué. A Josué es llamado el siervo de Jehová. Dice ahí Josué capítulo 24, el verso 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. La Biblia también llama a Josué siervo de Jehová, porque él sirvió al Señor Jesús, sirvió a Jehová, sirvió a Dios toda su vida. Dios también. A David, Dios le llama mi siervo. Al gran profeta Isaías, Dios también le llama mi siervo. El Mesías es llamado mi siervo, el siervo justo de Dios. Dice en Isaías 53:11. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mis siervos justos a mucho y llevará la iniquidad de ellos. Jesús, el siervo de Dios, el siervo de Jehová. Pablo se consideraba como el primero entre los pecadores. Ahí en 1 Timoteo 1:15 dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibido por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconoce que él fue pecador y que él recibió a Jesucristo y el Señor lo salvó. Lo salvó. Pablo se considera siervo de Cristo, siervo de Cristo. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Pablo hace una presentación también de su apostolado. Su posición como apóstol no era algo que hubiera alcanzado por sí mismo. Pablo era un hombre sumamente preparado. Había sido educado con Gamaliel, hombre muy preparado en las Sagradas Escrituras. Pero esto no le llevó a que Pablo fuera reconocido como apóstol. No lo alcanzó por sí mismo. Ni se ofreció como voluntario para ejercer el oficio de apostolado. Pablo no se ofreció voluntariamente a decir: Señor, yo quiero ser apóstol. No. Ni fue elegido por los hermanos de la fe. Los hermanos de la fe no le eligieron a Pablo como apóstol de Jesucristo. Pablo, hermanos y amigos, Pablo recibió un llamado divino por parte del Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo llamó a Pablo al apostolado. El Señor Jesús llamó a este hombre para que sea apóstol. En su conversión, como hemos visto, Pablo quedó ciego. Y el Señor le dijo a Ananías que fuera donde Pablo para que orara por él, para que recibiera la visión. Y aquí, al quedar ciego Pablo, el Señor le dijo a Ananías, refiriéndose a Pablo, lo siguiente: instrumento escogido me es este, dice Hechos capítulo 9, el verso número 15. Y Hechos capítulo 22, 14, 15, dice la palabra de Dios: y le dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oiga la voz de tu boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres
de lo que has visto y has oído. Dios le está diciendo a Pablo, tú vas a ser mi testigo y vas a ir por todo el mundo y vas a anunciar lo que tú has visto, lo que tú has escuchado. Eso le contarás al mundo, lo que Jesús hizo por ti, le dijo a Pablo. Y hermanos amigos, hermanos, ¿qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo el Señor Jesús por ti? Todo lo que tú has visto, lo que el Señor ha hecho por ti, todo lo que tú has visto y has escuchado el testimonio de otra persona, lo que el Señor Jesús ha hecho por ellos, eso tienes que hablar de Jesús. Eso tiene que anunciar que Jesús cambia la vida de la persona, que Jesús transforma la vida de la persona, que Jesús da sentido a la vida. Pablo dijo a los creyentes de Corintio, me es impuesta necesidad. Dios le dio una tarea que no había soñado ni pedido. Dios le dio una tarea a Pablo que él nunca lo había soñado, ni siquiera lo había pedido. Solo sabía que tenía que ser obediente en su compromiso divino. Eso es todo lo que sirvió a Pablo. Que él tenía que ser obediente a su compromiso divino cuando él estuvo camino a Damasco. En Gálatas capítulo 1, el verso número 1, dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostolos, que es una persona que es enviada, una persona que es comisionada, una persona que es embajador. Esa es la palabra apóstol. Apóstol, en un sentido más amplio, se refiere a todos los creyentes, porque cada creyente es enviado al mundo como testigo de Jesucristo. Tú que has conocido al Señor Jesucristo, Dios te envía a que tú anuncies lo que Jesús hizo contigo, para que otra persona conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Apóstol es un título asignado a 13 hombres del Nuevo Testamento, a quienes Cristo escogió y comisionó personalmente para predicar el Evangelio. Los 13 apóstoles fueron testigos de su resurrección. Los 13 apóstoles que están en la Biblia fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Los 13 recibieron la revelación directa de la palabra de Dios para proclamar con autoridad el don de sanidad, el poder para expulsar demonios. Nos dice ahí Mateo 10:1, nos dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Su autoridad de Pablo para enseñar se verificó por las señales que hacía. Dice ahí 2 de Corintios capítulo 12, el verso 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigio y milagro. El apóstol del Señor, los apóstoles del Señor hicieron señales, prodigio y milagro. Sus enseñanzas de los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia, nos dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy en día hay personas que se dicen ser apóstoles, pero sus enseñanzas y su vida no es
ajustada a la palabra de Dios. No es de acuerdo a la palabra del Señor. De tal manera que hoy día no existen apóstoles. Dios, hermanos, nos dice ahí la palabra de Dios en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado para el evangelio de Dios. Dios, entre todas las naciones del mundo, Dios apartó la nación de Israel, el pueblo de Israel, para que sean santos. Lo dice Levítico 20:26. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Dios apartó al pueblo de Israel para que este pueblo sea una nación santa, una nación apartada para el Señor. Y el Señor dijo, seréis míos. Jacob tuvo 12 hijos, 12 tribus. De esas 12 tribus, Dios apartó a los levitas. Los levitas fueron apartados como la tribu sacerdotal, solamente la tribu de los levitas. Pablo afirma que él ha sido apartado por Dios. Pablo da un testimonio ahí a los Gálatas que él ha sido apartado por Dios. Dios le reveló a Pablo que había sido apartado por la gracia de Dios aún desde el vientre materno. Pablo estaba en el vientre de su mamá y desde el vientre materno Dios lo apartó para el evangelio de Dios. Dice Gálatas 1:15, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Eso fue a Pablo, no fue a otra persona. Pero sin embargo usted puede escuchar a muchos predicadores también que dice, Dios me ha llamado desde el vientre de mi madre, interpretando mal la Sagrada Escritura. Dice como Dios apartó a Pablo del vientre de su madre, a mí también me ha llamado del vientre de mi madre. No es así. Porque mire lo que dice la Escritura, pero cuanto agradó a Dios que me apartó. Pablo está diciendo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La característica más importante del Evangelio es que el Evangelio es de Dios. Esa es la característica más importante, que el Evangelio es de Dios. Pablo menciona que Dios es la fuente de la buena nueva para el hombre. Pablo mismo es una prueba viviente del gran amor y misericordia de Dios. Hermanos, nuestra vida debe dar evidencia del amor y misericordia de Dios y de lo que el Evangelio ha hecho en nuestra vida. Que la gente pueda ver en nosotros el amor de Dios, que la gente pueda ver en nosotros la misericordia de Dios, que la gente pueda ver en nosotros el cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida. Que reflejemos ese amor, esa paz, esa confianza, esa fe en el Señor. Que la gente vea eso en nosotros, en nuestra vida reflejada. Aunque Pablo había combatido contra Cristo y perseguido a la iglesia, Dios le convirtió en el vocero principal de la iglesia. Pablo fue apartado por Dios para proclamar su evangelio, la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Cuán buenas son en realidad
esa buena noticia. El mundo necesita de buena noticia. Estamos ya saturados y cansados de mala noticia todos los días. La prensa, la televisión, la internet, entramos y encontramos mala noticia. La gente quiere escuchar buena nueva, buena noticia. Y esa buena nueva es Jesucristo. Anunciemos al mundo y hablemos acerca del Señor Jesucristo, que son buena nueva, buena noticia para este mundo que está perdiéndose cada día. Hermanos y amigos, ¿qué debemos saber? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo debemos aplicar esta palabra de Dios para nuestra vida? ¿Qué debemos hacer, hermano? Debemos saber que Pablo era esclavo del legalismo, era fanático, orgulloso, vengativo y llevaba odio en su corazón. Pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, quedó libre, fue salvo y comenzó a servir al Señor por amor y dio la gloria a Dios en todo momento. Si estás esclavizado y atrapado en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia, en rebeldía, en fanatismo, en legalismo o en cualquier otro vicio o problema, hay esperanza de cambio para ti. Hay una buena nueva. Hay una buena nueva para ti. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el Evangelio del Señor Jesucristo que transforma vida, te da una nueva, te hace una nueva criatura, con nuevas esperanzas, con nuevas expectativas, con nuevo deseo y con nuevo sueño y nuevo deseo. Solo tienes que recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y tu vida será cambiada y transformada por el Señor. Te invito en esta tarde que tú recibas a Jesucristo en tu vida. Que le digas: Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, Señor. Hame, Señor, una transformación rotunda en mi ser y enséñame a amarte y a servirte y a glorificarte en todo el resto de mi vida. Te invito a que tú tengas esta experiencia personal como lo tuvo el apóstol Pablo en su vida. Dios te ama y quiere salvarte. Oremos. Padre Santo, Dios de la gloria, bendito y alabado sea, Señor, tu gran nombre. Eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia. No quieres, Señor, que ninguno se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento, Dios de los cielos. Tu amor fue tan grande que enviaste a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, quien murió, Señor, en la cruz en nuestro lugar, quien derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados sean perdonados, quien fue sepultado y resucitó y se fue a los cielos, dejando la esperanza y la promesa de venir un día, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos por todas las cosas que pasan en el mundo, Señor. Sentimos y creemos que tu venida está cerca, Señor. Oh, Padre Santo, ven, Señor. Ven, Señor, pronto, Dios de los cielos. El mundo está, Señor, sufriendo grandemente. Pero hay muchos, Señor, que no conocen aún tu palabra. Rogamos por ellos, Señor, para que puedan, Señor, tener un encuentro con Jesús, que reciban a Jesús en su corazón, Señor, antes que vengan, Señor, esos tiempos difíciles que es anunciado, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la buena nueva, Señor, que nos hiciste conocer y te recibimos, Señor, como Salvador personal. Oh Padre, te hemos conocido, Señor, y ayúdanos, Señor, para ser buenos siervos tuyos,
que anunciemos esa buena nueva de salvación a todos nuestros familiares y amigos y conocidos, Dios de los cielos. Gracias por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.